Gente de campo, integrando a un país. ¿Qué tal, señores? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición, este domingo de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. Hoy vamos a estar hablando de lechería, si es posible o no la sostenibilidad de la lechería con el actual escenario de precios y ver también qué es lo que puede pasar hacia adelante. Vamos a comenzar ya a presentar a los invitados del día de hoy. Doctor Carlos Torterolo, médico veterinario y productor del departamento de San José, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Buenos días, gracias por la invitación y por supuesto un placer compartir este tema de tanta actualidad y tan expuesto hoy en día. Bien, vamos a recibir también al economista Aldo Lema. Aldo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto estar acá otra vez. Y además vamos a saludar a Pablo Chilibroste. Profesor Pablo Chilibroste, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días. Finalmente se concretó la visita. Finalmente llegamos, pero siempre que la lechería debate, nos gusta estar presente y tratar de aportar desde el lugar que nosotros trabajamos. Está bien, es un gusto estar acá. Está bien, gracias por venir. Andrés Ollenar, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un gusto estar como todos los domingos. Presentado por Clipex, ya rápidamente nos vamos al destacado de la semana. Clipex, bienestar animal, bienestar para usted. Avenida Italia 6292 frente al Lato, 2-604-5060, clipex.com. Bien, Andrés, vamos a hablar del empleo en el sector agropecuario. Sí, algo más general. Esta semana el Ministerio de Ganadería presentó el anuario estadístico 2022. Ahí se presentan datos obviamente de toda la producción. En este caso elegimos hablar algo un poquito diferente de lo que es el empleo en general del sector. Ahí vemos una recuperación en lo que fue la creación de puestos de trabajo del orden de los 6.000 empleos, unos 140.000 era lo que tenía el sector al cierre del año pasado. Representa algo así como el 8,5% del total. En otros años este porcentaje ha sido un poco mayor. Obviamente todavía no estamos en los niveles de empleo que tuvo el sector en el año 2013 o 2014, cuando teníamos quizás ahí una tasa de ocupación del orden de los 160.000 puestos de trabajo, un poco lo que mostraba el máximo de la serie. Si vemos un poco cómo se ha desagregado el empleo y cómo ha sido la evolución por los diferentes sectores de actividad, la ganadería ahí tiene unos 79.000 empleos. Acá estamos hablando de empleos directos, hago la precisión que no la hice, perdón. Después servicios agrícolas y predios ganaderos también tuvimos un aumento de unos 4.000 puestos, 14.000. En la agricultura se mantuvo estable, unos 32.000 puestos de trabajo. Bueno, cereales ahí una caída de unos 2.000 empleos. La producción frutícola y hortícola tuvo una caída de unos 8.000 empleos. Obviamente el año pasado fue muy duro a nivel climático. Esto es un sector que tiene mucho trabajo zafral, sin duda que un impacto importante. Y la forestación tuvo un crecimiento del orden de los 3.000 puestos de trabajo, 12.360 eran los empleos que tenía directamente la forestación. Ahora, en la segunda placa vemos lo que también se genera por efecto indirecto, lo que son todos los empleos de la agroindustria, eran 83.000, o sea, le tenemos que sumar a esa cifra de 140.000 lo que sigue después de la fase primaria, un aumento de unos 4.000 empleos. La mayoría son hombres, el 80%, casi 81% son hombres. La informalidad, digamos que está un poco por encima del promedio del país, es el 24%. En servicios agrícolas y ganaderos es donde se da la mayor tasa, un 60%. La ganadería de carne y leche es la que tiene la menor tasa de informalidad, un 15%. Y un 60% de los trabajadores directamente en el sector agropecuario tienen un bajo nivel educativo, algo que también es un poco común, obviamente, y para muchos, sobre todo en el interior, donde quizás a veces no se consigue avanzar en el estudio universitario, el trabajo en el campo es como la primera opción que aparece, obviamente. Bien, ya nos reencontramos de nuevo en la mesa ahora de conversación de tema de lechería. Señores, nos vamos a ir a la primera pausa. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, como Gente de Campo UI. También en el canal de YouTube pueden ver los programas anteriores y si no lo pueden hacer a través de la web tele12.com. La primera pausa y ya regresamos. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy.
Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. ¿Precisás catálogos para tu remate? Imprenta PAM. Te ayudamos con todo para tu impresión en tiempos récord. Cartelería, folletería, banderas, etiquetas y mucho más. Imprenta PAM. Imprimimos tus ideas. 098-555-470. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Nutec, Trade and Import. Somos importadores de materias primas para nutrición animal. Distribuidor exclusivo para Uruguay de la marca Pride of the Farm de Estados Unidos. Alimentadores plásticos de excelente calidad. Excelente herramienta para ayudar a que tu programa de suplementación mineral sea más exitoso. Nutec, abriendo porteras al mundo. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Vamos a comenzar a hablar del momento que está atravesando la lechería en nuestro país. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presentado por Zambrano y compañía en esta zafra de toros, lleva tu producción al siguiente nivel con Zambrano en más de 60 remates con la mejor genética en todo el país. Vemos y escuchamos el informe que elabora todos los domingos nuestra compañera Mercedes Sabín. Seguimos creciendo. Damos inicio a una nueva zafra de reproductores para seguir ofreciendo juntos el mejor servicio y llevar tu producción al siguiente nivel. Estamos preparados. Somos Zambrano. ¡Vendo! Si bien para el corto plazo las perspectivas económicas son cautelosamente optimistas, a partir de cierta estabilidad en el precio de los commodities, para la segunda mitad de la actual década se prevé un escenario de mayor cautela debido a que la economía mundial crecería por debajo de su promedio histórico. En un escenario de precios en baja para los lácteos a nivel internacional, habiéndose registrado en agosto el valor mínimo anual, las exportaciones de productos lácteos uruguayos en ese mes tuvieron un descenso interanual de 28%, según informó Uruguay 21. Brasil continuó como principal destino, aunque las ventas se redujeron en 32% respecto a agosto de 2022. A nivel interno, según datos del Instituto Nacional de la Leche, el precio promedio del litro en agosto fue de 14 pesos con 27, es decir, una caída de 18% respecto a los 17,35 registrados en julio. Si se lo compara con un año atrás, la baja fue de 17%. En dólares, el precio promedio en agosto fue de 0,38 por litro, 17% menos que los 0,46 de julio y 12% por debajo de un año atrás. En cuanto a la remisión, se destaca que en agosto sumó 204,73 millones de litros,
frente a 199,5 millones en agosto de 2022, lo que implica un crecimiento de 3%. Bien, vamos a comenzar a hablar del tema. Vamos a empezar un poco por lo más macro. Aldo, ¿cuál es el panorama hoy de los mercados? ¿Cuál es el movimiento que hay afuera para, por ejemplo, los lácteos? Bueno, primero pongamos la perspectiva del ciclo de precios en el que estamos. Este ha sido otro ciclo de alzas significativas en los precios de los commodities a la salida de la pandemia, comparable con los que ha habido en los últimos 200 años en términos de el alza que se produjo. Había habido otros 6 parecidos. Muchos decíamos que este iba a ser más corto. En el pasado yo algunas columnas escribí en esa dirección. Y efectivamente, desde 2022, después del máximo potenciado por la invasión de Rusia a Ucrania, hemos empezado a ver un declive de precios. Y probablemente ese declive, no hay muchos factores que lleven a pensar que puede haber un rebote, y al mismo tiempo, en el ciclo tradicional de precios de commodities, al principio suben, por ejemplo, sube el precio de la leche en polvo entera, los costos están un poco más contenidos a la salida de esos procesos, entonces los márgenes aumentan. Después viene un proceso en donde los precios dejan de subir y los costos siguen subiendo, los márgenes se empiezan a estrechar. Y estamos en la etapa, desde el año pasado hasta ahora, tradicional, que hemos visto al final de 2014, 2015, en el ciclo anterior o en otros en el pasado, en donde los costos empiezan a bajar también, pero a veces a una velocidad un poco más lenta de lo que han caído los precios, y por lo tanto el escenario de corto plazo, visto desde fronteras afuera, pensando en el mundo, ha sido o está siendo muy desafiante. A eso se suma además los factores internos, fronteras adentro, digamos, tanto en términos, por un lado, de la evolución de algunos costos relevantes que pueden influir, si bien hay una parte importante de los costos que en el sector vienen del resto del mundo, y por otro lado, el efecto, el impacto que causó la sequía. O sea, se generó, digamos, acá no podemos hablar de una tormenta perfecta, fue como una sequía perfecta, porque a problemas globales se sumaron factores internos. Carlos, ¿cómo está el productor hoy? Bueno, es muy amplia la pregunta. Desde el punto de vista productivo, creo que se salió muy bien de toda esta situación climática y de falta de forraje, porque se combinaron una cantidad de eventos que cambió el Uruguay de los últimos tiempos, y de alguna forma el productor lechero lo asimiló, sobre todo la presencia de la agricultura cerca del productor lechero, o sea, de una forma o de otra, con fibra, con grano, con servicios, potenció al productor lechero para tener por lo menos solucionada parcialmente la parte de forraje. Muy complicado, sí, muy complicado de la parte de los costos, y cerrando con una caída muy importante en los ingresos y un compromiso financiero realmente muy complicado, sobre todo para una enorme cantidad de productores que estén por debajo del promedio, productores pequeños, que no han tenido la capacidad de respuesta o que no han podido asimilar todo este proceso, y hoy, que normalmente tiene una rentabilidad baja por un tema de escala, y hoy esa gama inmensa de productores creo que es la más comprometida realmente a la situación actual. Y si la proyectamos a corto plazo, con la realidad que hay de baja, de caída del precio de la leche, es un horizonte difícil de sobrellevar. Básicamente un poco ahí. Pablo, ¿qué dice la investigación? ¿Soporta estos precios la lechería? ¿Qué está pasando? ¿Estos costos? No, nosotros no hacemos investigación de mercado. Bueno, ¿no? sí, pero... Lo que, para dar una respuesta primero general y quizás después vamos a algún detalle, la situación es realmente muy mala por cómo se han ido encadenando los hechos, una secuencia de precios bajos del 2014-15 hacia acá. Cuando empieza a subir el precio cae la seca y ahora cae esta caída de precios. O sea, hay una secuencia por lo cual todo indica que los elementos que están a la vista, los componentes financieros de este problema son muy fuertes y muy inmediatos, y quizá hay que poner mucho foco ahí.
Visto desde cómo nosotros hemos mirado este proceso y cómo hemos organizado la investigación, y después voy a mostrar algún resultado que me parece que puede ser de interés, tampoco hay muchas novedades. Nosotros no esperamos un mercado estable, o sea que en un foro de INALE hace más de 10 años hablamos de que estábamos en una nueva situación de precios altos y en montaña rusa. Suben y después caen un 30, 40%. O sea que la lechería uruguaya tiene que entender que esas son las reglas de juego, esas van a ser las condiciones de mercado. Entonces no tenemos que desesperarnos por eso es parte de cómo va a funcionar esto. Tenemos que poner mucho foco con información, con este tipo de eventos de intercambio, buscar las mejores soluciones. Pero el sistema es así y los precios, yo no estudio mercado, pero 35 centavos parecía desde hace años un nivel de precio que era esperable, no deseable. La lechería anda mucho mejor con 45. Eso creo que nadie lo va a discutir. Sí. Pero tenemos que pensar en sistemas que resistan esta situación, porque esto es parte del sistema en el que vivimos. Esa es mi mirada del problema. Pablo, te quería preguntar eso que estás comentando. Esta semana, lo estaba comentando recién, estaban los datos de IDEA. Hay un dato a mí que me llamó la atención particularmente, fue el aumento de la productividad vaca masa en los últimos 10 años, ¿no? 1.000 litros por vaca, ¿no? De 4.600 en el 2014-2015 a 5.614 en el 2022. Obviamente, pese a todas esas adversidades, la producción de leche siguió creciendo. Creo que eso es un punto primero positivo a nivel general, más allá de los problemas particulares que puede haber después a la interna de la escala de producción. Pero ahora la pregunta es un poco, con este escenario de precio, ¿es posible seguir aumentando la productividad o ya el próximo escalón ya es más complejo de alcanzar? Obviamente tenemos algunos ejemplos recientes, pero sobre todo en tambos grandes, de lo que ha sido el sistema de camas calientes, algo que está paulatinamente creciendo como una forma de darle más estabilidad a cierta gama de productores. ¿Lo ves escalable a esto o cómo pensás que se pueda seguir aumentando la productividad? El crecimiento de la lechería uruguaya ha sido esencialmente mejora en productividad. Claro. Y esa ha sido la respuesta del productor a este problema de la competitividad. Su respuesta para mejorar la competitividad, en términos generales, ha sido mejorar la productividad. Algunos con más vacas, otros con más producción individual y la mayoría con las dos cosas juntas. Sí. Y con menos tierra. Ese fue el camino que siguieron y ha sido una respuesta efectiva. Es real que cuando tú empezás a llegar a un cierto nivel, esa curva se aplana. Y ahí entonces vienen problemas, porque si la respuesta sigue siendo productividad y los mecanismos para aumentar productividad se empiezan a agotar, en el modelo de sistema pastoril nosotros lo tenemos muy bien estudiado, claramente la cama caliente aparece como una nueva tecnología. Lamentablemente, yo en particular tengo poca información, excepto la que generamos nosotros en EMAC, pero es una tecnología muy interesante y que puede dialogar muy bien con el sistema de base pastoril para seguir dando respuesta en esta dirección. Para mirar la historia larga que Pablo insinuaba, digamos, si uno mira los últimos 50 años, básicamente la remisión de leche a planta en Uruguay ha crecido a una tasa del orden del 4%, que en parte está mayoritariamente determinado por el crecimiento del mundo y eso es una variable a mirar y por eso cuando conversábamos antes, un poco la perspectiva más pesimista para la segunda mitad de la década puede estar asociado a que hay muchas señales de que el mundo no va a crecer a una tasa como la que creció en el boom del superciclo de commodity, que fue lo que explicó esos commodities, o la salida de la pandemia. O sea, es un mundo creciendo quizás más al 3% y eso en algún sentido, digamos, hay que tener conciencia de que limita, porque esa es la demanda, de ahí viene, digamos, la fuerza para la producción, limita un poco el crecimiento de largo plazo. Y después cuando se mira la perspectiva más de los últimos 10 años, donde la productividad jugó un papel clave, se sumaron varios de estos shocks que Pablo mencionaba. O sea, perdemos un poco de vista que entre el 2015 y el 2023, que hace una década, tuvimos 5 o 6 años que fueron muy malos, de precios, de un mundo muy complicado, de una guerra comercial entre China y Estados Unidos que puede volver. Y después se produjo un rebote asociado a la pandemia, pero justo en condiciones en donde Uruguay no estaba necesariamente preparado o estaba enfrentando una sequía que limitó un poco ese aumento de producción. Dicho eso, también es cierto que cuando uno mira la caída en esta sequía respecto a otros episodios históricos y el rebote ha demostrado una vez más una tremenda capacidad de resiliencia del sector, de adaptación,
y probablemente ahí influyen las condiciones financieras. O sea, en estos últimos 10 años, además de la productividad, parte de la productividad, la innovación, el cambio en la alimentación, todos los factores que han influido, ha tenido que ver también con que ha habido más financiamiento disponible. Eso, por supuesto, que puede generar una mochila en los próximos años que puede ser difícil de llevar, y entonces ahí se suma un elemento desafiante. Carlos, hoy si nos centramos en lo que es margen de alimentación, ¿hay margen hoy? ¿Está quedando algo de margen de alimentación? Bueno, es una zona Porque gris. si sumamos la deuda que arrastramos, Claro. obviamente ahí... Sí, yo te diría que es una zona gris. O sea, eso yo creo que la rentabilidad o la lechería, mejor expresado, en el sector productivo, la escala tiene mucha incidencia. Claro. Es decir, el productor que tenga escala, hay un número muy limitado de productores, en el entorno del 20%, que remiten el 70% de la leche. Entonces tienen otra condición de trabajo y yo creo que es rentable en estos precios. A ver, como dijo Pablo hoy, el precio de la leche arregla un montón de ineficiencias, pero cuando miramos la otra punta, a nosotros lo que nos importa es el margen. Claro. Cuando bajan los insumos también, que de hecho viene sucediendo eso, el productor grande tiene un poco más de cintura. El productor pequeño que tiene un problema de escala, realmente se hace más difícil de sobrellevar. Se sigue funcionando en base a un esfuerzo muy grande, familiar, la mayoría de las veces, pero igual así es una clara tendencia a que ese segmento de productores pequeños por debajo de 50 o 60 hectáreas es el que más decrece en los años, ¿no? Eso se le encuentra a la vuelta a ese segmento de productores, Pablo, ¿no? Mira, por casualidad estaba mirando... Porque se ha hecho mucha información a nivel mundial. Hay unos 110 millones de productores de leche y lo que estima el IFCN, se pierden por año 417.000. Lo que estima el IFCN que en 2030 van a haber 50 millones de... O sea, es un fenómeno mundial. Yo creo que al Uruguay le va la vida en buscarle la vuelta, porque la tecnología que tenemos, que hemos desarrollado, funciona bien en sistemas chicos también. No son escalas dependientes, funciona bien en productores chicos, pero hay temas de financiamiento, de transferencia de tecnología, de capacitación, de formación. Hay otra serie de elementos que hay que trabajar en ellos, que no se ha trabajado en los últimos años y que ojalá ahora se empiece a trabajar. Bueno, se ha trabajado parcialmente, que se empiece a trabajar más globalmente. Pero la tecnología que tenemos contempla la producción chica, pero es una limitante, claramente. ¿Qué ibas a decir, Carlos? No, básicamente que un poco lo que mencionó Pablo hoy, el crecimiento de la lechería ha sido cierto, el incremento de la productividad por vaca también, pero básicamente yo creo que el negocio nuestro es convertir comida, comida que la pasamos por la vaca y obtenemos la leche, es decir, en proteína. Y ese proceso, en la medida que lo podamos hacer más eficiente, es que quizás el margen pueda ser mejor para el productor. Y ahí creo que entra el cama caliente y entran todos estos sistemas de suplementación, logrando atender o individualizar más a la vaca o los lotes de ganado, es decir, dar una atención un poco más fina, y ahí queda un camino por desarrollar, que indudablemente no es fácil, pero lograr eficiencia en la vaca, es decir, lograr más comida, mejor eficiencia para tener una mejor producción. Sí, ¿no? A unos apuntes a los datos de la pérdida de productores. El año pasado se perdieron 92 productores. 2.325 fue el último que informó DIEA al cierre de 2023. Desde 2015 se perdieron 554 productores lecheros. Remitentes a planta, ¿no? Productores lecheros, según DIEA, hay 3.100, pero remitentes a planta, 325, se perdieron 92 el último. La mayoría de los que se han perdido, por lo general, son pequeños productores en general, aunque algún también tambo grande ha cerrado. Tuvimos el caso más emblemático del último año, que a mí me sorprendió incluso el crecimiento de la remisión, que fue la salida de Olam. Era el mayor productor de leche del país, que salió, cerró sus tambos. Sin embargo, muchas de esas vacas y algunos tambos siguieron funcionando, y eso también está explicando que hoy la remisión de leche no haya caído, porque de alguna forma hubo productores o inversores que consideraron que ahí había un negocio y siguieron apostando, algunos para crecer, expandirse, pero bueno, eso es una buena noticia. Y después le quería preguntar a Carlos o a Pablo, igual con este precio de la leche hoy, la ecuación de dar concentrado versus conversión de litro de leche sigue siendo una opción, porque a veces ahí es cuando se complica más, cuando comprar un kilo de concentrado que no se respalda con más productividad de leche, se complica, ¿no? Yo
en lo personal creo que el productor tiene la posibilidad de elegir el sistema. En algún momento después tiene que tratar de encarrilarse en ese sistema. Y puede ser un poco más pastoril o totalmente pastoril, o puede ser totalmente estabulado, pero cada uno sabe lo que tiene que hacer. Y bueno, creo que ese sistema que la mayoría combina reserva con concentrado y con pastura, es un sistema auténtico uruguayo por la región, por el clima, por el suelo, por una cantidad de cosas. Y yo creo que realmente tiene ventajas comparativas para poder producir de forma competitiva. Simplemente creo que ese es el desafío de si hoy no nos cierran los precios, tampoco podemos mirar el negocio lechero en un mes. Tenemos que mirarlo, son emprendimientos muy largos. Como ciclo de producción animal tenemos que mirarlo quizás en 5 o en 10 años, pero muchas veces son elecciones de vida de la mayoría de los productores. Entonces hay que mirarlo con un poco más de paciencia y un poco de más lejos del horizonte para cerrar los números. Nos vamos a ir a una pausa. Se aproxima el evento del agro del año, ADP Son 2023, conectando propósitos. En esta 9ª edición el objetivo es conectar con el corazón que está detrás de cada cosa que hacemos. El evento tendrá lugar el 12 de octubre a las 8 horas, a las 8 de la mañana, en la planta de ADP, en la Ruta 21, en la ciudad de Dolores. Speakers nacionales e internacionales, toda la actualidad del agro, nuevas tecnologías y grandes momentos para compartir. ¿Nos acompañás? Les decimos también que si precisás catálogo para tu remate, Imprenta PAM imprime catálogo en 24 horas, cartelería, folletería, libros, stand y más, por informes 098-555-470. La pausa y ya rapidito regresamos. En Indarte y Compañía, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. La mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. Nutec, Trade and Import. Somos importadores de materias primas para nutrición animal. Distribuidor exclusivo para Uruguay de la marca Pride of the Farm de Estados Unidos. Alimentadores plásticos de excelente calidad. Excelente herramienta para ayudar a que tu programa de suplementación mineral sea más exitoso. Nutec, abriendo porteras al mundo. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Vení al mayor evento agroindustrial en Punta del Este. Agro en Punta, Expo and Business. En un lugar único. Punta del Este Convention and Exhibition Center. Agro en Punta, Expo and Business, de Uruguay al mundo. Primera feria agroexportadora. Foros regionales. Exposición agroindustrial internacional. Ronda de negocios. Encuentros regionales de productores. Insumos, servicios, remates, espacio AgTech, genética, maquinaria, industria automotriz, espacio gastronómico. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero de 2024. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Agroenpunta.com.
Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. A donde vayas, cáete con un Rosés. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Potencia tu producción en la zafra de toros. En Zambrano contamos con la experiencia y la mejor genética en más de 60 remates en todo el país. Entendemos tus desafíos. Trabajamos juntos, comprometidos apoyándote en cada etapa, garantizándote la eficiencia, la calidad y la innovación constante. ¿Estás listo para llevar tu producción al siguiente nivel? Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Estamos hablando de la lechería y en un momento complejo, complicado como el que estamos atravesando, ¿cómo está la rentabilidad justamente del sector? Opa, opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Bien, seguimos. Como todo profesor, traje unas gráficas que les quiere mostrar Pablo. Sí, a ver, adelante, Pablo. Vamos con la gráfica 1, la gráfica de barras, a ver si ya la tenemos. No, perdón, bien. Ay, perdón, estaba mirando al otro lado. ¿Qué estamos viendo? Esto es el precio de la leche en dólares corrientes desde el 2014 al 23. Y quiero usarlo como ejemplo. Marco dos ejercicios. El peor de todos, que fue 15-16, menos de 25 centavos en el pico de mínima, fue 26 y algo el promedio. Y el mejor, no el mejor de precio, el mejor de resultado, que fue el 21-22. De precio fue mejor el 22-23, pero seca por medio, tuvo peores resultados. Algunas características que muestran. Pasemos a la siguiente. Uruguay, la pregunta es si es sostenible económicamente. Un elemento que ayuda mucho a la sostenibilidad es si somos competitivos en costos, para un mercado que exporta. Ahí están lo que son los costos de alimentación. Y en ese ejercicio que fue muy malo, 15-16, el de la izquierda, y en el de la derecha que fue mucho mejor. Pase al siguiente, por favor. Y ahí vemos que tenemos un grupo de productores que ahí llaman bajo, que tienen un costo de alimentación entre 10 y 11 centavos, con independencia del precio de la leche. Se repite. Y arriba un grupo, esos grupos son 25% más o menos, en el eje de 20 centavos. Ahí se define buena parte de la competitividad, porque a eso hay que ponerle unos 15 centavos arriba de costos fijos
de costo de estructura. Así que si a 10 le ponemos 15, estamos en 25, pero si a 20 le ponemos 15, estamos en 35. Claro. Y ahí estamos en problema. ¿Qué los identifica? ¿Es la producción por vaca? ¿Es la carga? No. Veamos el siguiente, y es el último slide. Para esos mismos 400 o 600 productores, esto viene del proyecto de producción competitiva de Conaprole, si ustedes se logra ver, el grupo con bajo costo, lo que lo diferencia fuertemente, que tiene un poco más de productividad, cosecha 7.000 kilos de alimento, pero más de la mitad es pasto. Y en el año 21-22 pasa exactamente lo mismo. El modelo de base pastoril, el pasto es su aliado mayor en términos de competitividad. Y eso pasa a través de las variaciones de precio. Y eso diferencia a los productores, a veces asociados a tamaño, ¿verdad, Carlos?, que compiten sistemáticamente bien de los que no compiten sistemáticamente bien. Y eso marca líneas que están entre la rentabilidad y la salida del negocio. Esos 10 centavos se juega todo ahí. Claro. Sí. Y si escucharon lo que dijeron Carlos hoy, dije, hay que trabajar para bajar costos, para mantener buen rendimiento y bajar costos en este escenario complicado. Está pegando ahí, y yo comparto 100% que ahí es un eje de competitividad de la lechería uruguaya. Pero tenemos ese patrón que es muy sistemático en la lechería, que no se mueve con el precio, se mueve con la estrategia productiva y con las combinaciones que logran los productores. ¿Carlos? Bueno, yo coincido con Pablo, simplemente que insertado ese concepto en la cuenca lechera, para producir pasto hay que tener campo. Y eso hoy es una limitante para los productores. La lechería perdió 120.000 hectáreas en los últimos 7 años. Es una cifra importante en las 500.000 hectáreas que es lo que maneja, o en ese entorno. Es una cifra muy importante. Producir pasto es una alternativa para un estrato de productores y seguramente sea muy defendible ese sistema. Hay otros productores que tienen que buscar el crecimiento, buscar la escala por otro camino, con menos margen por litro de leche, pero en la suma total, claro, con más litros. Yo creo que sí, atrás de todo esto va toda la tecnología, atrás de la pastura, toda la tecnología en fertilización, manejo, en pastoreo, en franja, que el agua en la parcela, que se avanzó mucho en toda esa parte y se logró realmente levantar una productividad de forma muy, muy importante. Pero la lechería también ha crecido de la mano de una mayor cantidad de concentrado y una mayor cantidad de reserva, en esa combinación con el sector agrícola. Y es capaz que no sé si coincidimos o no, pero en la lechería uruguaya, hoy cerca del 50% de lo que come la vaca proviene del sector agrícola, o sea, de las reservas del propio productor o de lo que compra afuera, ¿verdad? De lo que compra del exterior, de la región o de lo que compra en la zona. Entonces, esa es una realidad y por supuesto que la materia seca del pasto sabemos que la que más nos defiende, pero no en todos los casos se puede potenciar bien. Claro. Sí, Andrés. Me gustaría preguntarle a Aldo, que vos sigues muy de cerca lo que son la perspectiva de los mercados. Obviamente tuvimos un precio piso, como lo decía el informe de Mechi al inicio, que tuvimos una leche en polvo en los $2.500. Por suerte, en estos remates de Fonterra y GDT Pulse, el precio de la leche en polvo se ha acercado más a los $2.800. Pero, bueno, y obviamente tuvimos algunos problemas comerciales con Brasil, que aparentemente se solucionaron, volvimos a un flujo comercial normal, que era ha sido un país muy relevante en el último año, se le ha exportado casi 70.000 toneladas en lo que va de este año, o sea, ha sido el que ha permitido defender un poco el precio también a nivel local, a los productores. La economía de Brasil está creciendo un poco más de lo que se podía prever al principio de año, los analistas están corrigiendo, y después tenemos otro jugador muy relevante que es China, que ha sido el que también ha sido buena parte de la explicación de que los precios de los lácteos estén tan deprimidos en este último tiempo, con una demanda que no termina de levantar, medidas de estímulo de por medio que todavía no termina de encarrilar. Un poco, ¿qué visión tenés sobre un mercado clave como Brasil y después obviamente un poquito más de lo que puede pasar con China? Bueno, ahí hay un punto que planteabas como general que es muy importante. Uno resume en el crecimiento mundial lo que es la incidencia de China, sobre todo, Estados Unidos, después hay otros países que tienen influencia, pero al final este crecimiento mundial a veces parece muy macro, pero hace una diferencia sideral entre si el mundo crece al 5% como al inicio del superciclo o si el mundo crece al 3%. Y hoy la perspectiva es de un mundo por algunos años creciendo más al 3%. Eso define que no va a haber necesariamente una expansión
digamos, de volúmenes o de precios, de rebote de precios, como la que uno podría haber, digamos, visto a la salida de la pandemia. Ese es un factor que hay que mirar permanentemente. El otro factor que hay que mirar es lo que le pasa al dólar en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando el dólar en el mundo se fortalece, los precios de las materias primas, de los commodities, no porque estén denominados en dólares, sino por la capacidad o la incidencia de muchos de estos países cuyas monedas se deprecian, por ejemplo el yuan en el último tiempo, el euro ahora. Cuando esas monedas se deprecian, hay efectos de esa depreciación en caída de precios de commodities, incluyendo, digamos, la leche. O sea, a veces uno se concentra en un mercado específico y dice, hay factores de oferta y demanda de este mercado, pero se da vuelta y mira y está pasando lo mismo en los granos, se da vuelta y mira, está pasando lo mismo en los metales, etcétera, etcétera. Parte de lo que nos ha ayudado de Brasil es justamente que Brasil ha tenido un desempeño mejor, pero no va a estar exento de un mundo malo. O sea, Brasil no puede aislarse si el mundo se complica mucho 2024, 2025, Brasil al final va a sufrir. Hoy está enfrentando un escenario que por buen manejo macro, por reducción de la inflación, por cierto escenario un poquitito más optimista que hubo, digamos, con el cambio de gobierno respecto a las políticas que se iban a adoptar, hizo que, primero, se recuperara la economía, está ayudada por la salida de una fuerte sequía. O sea, hay un año largo de recuperación asociado, digamos, a que tuvo también una mejor pluviometría bastante antes que Uruguay. Eso ha ayudado. Entonces, ese 3% es un poco, digamos, mentiroso en el sentido de su capacidad de sostenibilidad. Y lo segundo es que se ha apreciado, se ha fortalecido el real. Y eso ayuda a que los precios en dólares, donde Brasil incide, como puede ser, digamos, en la región, algunos precios relacionados con el sector, puedan tener, digamos, cierto espacio, digamos, de mejor competencia, de mejor capacidad de competencia. Yo diría que acá el partido se juega básicamente de aquí a 2 años plazo, uno, en que la Reserva Federal de Estados Unidos logra encauzar definitivamente la inflación. Sin recesión. Con una recesión, o sea, con una desaceleración acotada, como hasta ahora ha ocurrido. No nos sirve que Estados Unidos se sobrecaliente porque eso lleva a tasas altas, dólar fuerte, commodities caen. Ni nos sirve que Estados Unidos se vaya a una recesión y arrastre a todo el mundo porque China al final termina afectado, porque Europa también. Estamos en un escenario de sintonía fina en donde la incertidumbre es bastante más grande que en etapas anteriores, porque estamos justo al final del ciclo y puede pasar que la inflación eventualmente tarde más. Ese es un factor. Segundo factor, las elecciones de Estados Unidos. O sea, uno mira hoy los mercados de apuesta, las encuestas y demás, y esta elección va a ser de nuevo Biden versus Trump cabeza a cabeza. Y si viniera un escenario post-2024 de nuevo de guerra comercial, de problemas de enfrentamiento entre Estados Unidos y China, bueno, vamos a sufrir lo mismo que sufrimos de 2017 en adelante. O sea, porque nosotros partimos, como Pablo bien mostraba, en el 2015 con caída de commodities y después vino un golpe adicional que fue la guerra comercial desde 2017 en adelante. Entonces yo diría, digamos, de que el partido se juega ahí. China probablemente algo va a ponerle piso a los precios, tiene capacidad de maniobra en el corto plazo con políticas expansivas y demás, pero su perspectiva más de largo plazo no es un crecimiento boyante, un crecimiento que pudiera volver a un mundo muy expansivo. Ese es como el panorama. Optimizar los tiempos de tu negocio volando en tu propia aeronave. Aeronaves Tecnam, sustentables, económicas e innovadoras. Te presentamos el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbodiesel. Solicita información reservada escaneando el código QR. Este jueves salió el suplemento de agro de búsqueda, todos los jueves, segundo y cuarto jueves de cada mes, el suplemento de agro de búsqueda, pídalo a su canillita. También les decimos que llega un innovador evento agropecuario en Punta del Este.
Agro en Punta, Expo and Business de Uruguay al mundo. Del 31 de enero al 3 de febrero, en el Centro de Convenciones de Punta del Este, primer feria agroexportadora del Uruguay, foros regionales y rondas de negocios, muestra agroindustrial internacional, una exposición 360 de insumos, servicios y toda la cadena productiva. Vení a Agro en Punta del 31 de enero al 3 de febrero. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero de 2024. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Pausa, la última, y ya regresamos. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del BROW y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información ingresa en brow.com.uy. Potencia tu producción en la zafra de toros. En Zambrano contamos con la experiencia y la mejor genética en más de 60 remates en todo el país. Entendemos tus desafíos. Trabajamos juntos, comprometidos apoyándote en cada etapa, garantizándote la eficiencia, la calidad y la innovación constante. ¿Estás listo para llevar tu producción al siguiente nivel? Zambrano, tu mejor opción agropecuaria. A donde vayas, caete con un Rosés. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Nutec, Trade and Import. Somos importadores de materias primas para nutrición animal. Distribuidor exclusivo para Uruguay de la marca Pride of the Farm de Estados Unidos. Alimentadores plásticos de excelente calidad. Excelente herramienta para ayudar a que tu programa de suplementación mineral sea más exitoso. Nutec, abriendo porteras al mundo. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie. Remates y liquidaciones. Embarques semanales a frigorífico. Negocios particulares. Compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy.
Vení al mayor evento agroindustrial en Punta del Este. Agro en Punta, Expo and Business. En un lugar único. Punta del Este Convention and Exhibition Center. Agro en Punta, Expo and Business, de Uruguay al mundo. Primera feria agroexportadora. Foros regionales. Exposición agroindustrial internacional. Ronda de negocios. Encuentros regionales de productores. Insumos, servicios, remates, espacio AgTech, genética, maquinaria, industria automotriz, espacio gastronómico. Agro en Punta, Expo and Business, del 31 de enero al 3 de febrero de 2024. Patrocinan Uruguay y Grupo Vid. Auspician Volvo, Minerva Foods, Randon, Toyota, INAC y Zambrano y compañía. Agroenpunta.com. ¿Precisás catálogos para tu remate? Imprenta PAM. Te ayudamos con todo para tu impresión en tiempos récord. Cartelería, folletería, banderas, etiquetas y mucho más. Imprenta PAM. Imprimimos tus ideas. 098-555-470. En Indarte y Compañía, porque trabajamos en equipo, seguimos creciendo. Hoy, como todo el año, la mayor cantidad y la mejor calidad la tiene en Plaza Rural con Indarte. Y recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta de volumen y calidad la tiene Indarte en Plaza Rural. Haga un mate y llegue acá por Indarte y Compañía. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Ingresamos al último bloque de esta mañana de Gente de Campo, aquí por la pantalla de la tele. ¿Precisás catálogos para tu remate? Imprenta PAM. Te ayudamos con todo para tu impresión en tiempos récord. Cartelería, folletería, banderas, etiquetas y mucho más. Imprenta PAM. Imprimimos tus ideas. 098-555-470. Bien, último bloque. Carlos, te quiero preguntar lo siguiente. Vos dijiste al comienzo del programa, la lechería tiene que mirar o tener a la agricultura ahí, al alcance de la mano, cerca. Hoy, si se revisan algunas carpetas de FUCREA, las que tienen incorporada lechería, que son agrícolas, ganaderas, son las que están con un muy buen resultado. ¿Hasta dónde ese acercamiento con la agricultura? Y a ver, ¿puede llegar a perder la lechería tierra a manos de agricultura? Sí, o sea, la tendencia ha sido muy clara. Saber el futuro es bueno, realmente pero hoy, un desafío. Pero hoy hablamos de un momento, sí, pero dos momentos complicados, pero quizás la agricultura con un horizonte un poquito la tendencia de los últimos tiempos es, hoy la agricultura maneja más de 1 millón de hectáreas, holgadamente 1.300.000 hectáreas, y la lechería, como te dije, estamos en el entorno de 500.000 hectáreas, perdiendo tierra. Creo que eso es una realidad. Si mantenemos la producción es porque, como te dije anteriormente, la comida para las vacas la sacamos de otro lugar o de otra forma. Pero yo creo que es el desafío para la producción lechera. Creo que si se mantiene la tendencia, creo que va a ser eso, que no va un poco en la línea de la mejor opción que dice Pablo. Y esto lo quiero dejar porque no jugamos solos en el Uruguay. O sea, también juega el negocio agrícola y por algo se expande, porque realmente tiene posibilidad y tiene otros atractivos que no tiene la lechería. Entonces, bueno, el productor elige, decide, y hoy se da el caso de muchos productores que tienen volumen importante o que tienen un área importante y destinan una parte a lechería y otra parte a agricultura. Y con el concepto primario de que estamos en una región y que también es una condición favorable para el productor lechero que logramos traer comida desde países vecinos, ¿no? de Paraguay, desde Argentina, que también potencia todo el sistema. Es decir, creo que son de alguna forma una diferencia con el resto del mundo, la zona nuestra que puede producir alimentos en condiciones más favorables. La producción animal depende de la producción vegetal. Yo creo que cada vez va a ser más así, cada vez posiblemente más intensivo, controlando todos los procesos. Eso es la tendencia de los últimos 20 años, por decirlo.
Andrés. No, le quería preguntar a Pablo un poco cuál es un poco el debe, lo que está quedando de la parte de extensión o un poco acercar un poco más para que esos números que mostrabas de la eficiencia que tiene la conversión de pasto en los márgenes de alimentación llegue más a esos productores. O sea, Conaprole tiene el proyecto de producción competitiva, el proyecto costos, pero ¿qué está faltando para que un poco se termine de asimilar y se dejen esos 3/3 que un tercio cae, otro se estanca y otro está creciendo? ¿Qué está faltando ahí? Yo creo que los elementos que faltan son bastante bien conocidos. Hay elementos que tienen que ver con la capacitación, formación de recursos humanos. Hay elementos que tienen que ver con la tecnología y hacer más atractivo el tambo a las generaciones jóvenes. Y hay todo un tema de transferencia de tecnología que ha caído mucho en Uruguay y que es muy importante. En cualquier sector, salido del agro también. Entonces, reinstalar el tema transferencia y hacerlo en forma bien direccionada, apuntando al tema información, a la toma de decisiones con buen nivel de información, etcétera, yo creo que es un camino que puede ayudar a achicar esa brecha. Creo que ahí hay una oportunidad muy importante. Para ir cerrando, exportamos un altísimo porcentaje de lo que producimos en Uruguay de leche. ¿Qué va a pasar con el dólar, Aldo? Bueno, por un lado hay que mirarlo a esto también como contrapartida de los precios de exportación, porque podría pensarse y proyectarse que el tipo de cambio en Uruguay va a subir si eventualmente un escenario externo más complejo se materializa. Entonces ahí al final la ecuación para el productor no cambia mayormente. Claro. Lo que uno, digamos, debería o podría plantear es si puede haber un alza del tipo de cambio en un escenario donde los precios, por ejemplo, se mantienen estables, sin que ese escenario global eventualmente más malo o peor ocurra. Yo creo que estamos en niveles hoy en donde el tipo de cambio tiene cierto espacio para irse recuperando y esa puede ser la trayectoria, digamos, de los próximos meses y del próximo año. La duda es cuánto va a estar determinado por un entorno externo peor, en donde entonces la ecuación al final no cambia mayormente. Y por otro lado, también hay que pensar, digamos, en la perspectiva del horizonte más largo, que al final lo que le pase al dólar está muy determinado por lo que le pasa globalmente. Y ahí hay escenarios, de nuevo, bastante abiertos. Uno, podemos tener un escenario muy complejo a nivel mundial, caída de precios, dólar más fuerte en todas partes, alza el dólar en Uruguay también. O podemos tener un escenario donde estas cosas salen relativamente bien. De la Fed hasta ahora, la Reserva Federal ha venido manejando bastante bien el tema de la inflación y sin un gran costo en términos de sacrificio, por ejemplo, en actividad y en empleo, y eventualmente empezar a bajar las tasas. Ese sería un escenario un poco más benigno que yo creo puede ocurrir en el corto plazo. Podemos tener un escenario, como hemos dicho, cautelosamente optimista de corto plazo, donde el tipo de cambio en Uruguay algo sube, en el mundo los precios se afirman, y un escenario, de nuevo, después, pasando el 2024, bastante más complejo, de fin de ciclo. Bien, cada uno de los invitados se lleva sidra artesanal Matriarca, 100% uruguaya. Ustedes ven ahí las botellitas. Además de Cuchillos del Uruguay Lorenzi, que está por Avenida Garzón 630, se llevan un hermoso cuchillo. Pero muchas gracias, Carlos, para no pelearnos. Vamos a ver si nos vamos a pelear o no con Pablo. A ver, Pablo. No nos vamos a pelear igual, quede tranquilo. Gracias, Pablo, por venir. Lo mismo, Aldo. Muchísimas gracias, Aldo. No, tranquilo, no nos vamos a pelear. Ya con lo de Carlos ya alcanzó por todo. Bueno, yo pagué por todo. No hay problema, pagó por todo. Muy bien. Bueno, Andrés, gracias por venir también. Estamos haciendo la colección. Sí. Una cortita que no hablamos, pero creo que se va mucho también el futuro de la lechería, es el acceso a mercado. Ahí se juega mucho el partido. Uruguay está bastante rezagado, pocos avances. Ahí creo que también hay mucho trabajo por hacer. Hemos hablado bastante de eso. Nos vamos. Gracias a los cuatro por venir. Nos reencontramos el próximo domingo desde las 8 de la mañana aquí por la pantalla de la tele con más Gente de Campo. Que pasen muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.